Historia de terror ocurrida en la carretera. Era pasada la medianoche cuando decidí tomar la ruta alternativa. Llevaba 2 horas de retraso en mi entrega y la autopista principal estaba cerrada por un accidente. Mi jefe había sido claro: el paquete debía de llegar antes del amanecer o perdería el contrato. No había opción. La carretera secundaria serpenteaba entre montañas boscosas, apenas iluminada por la luna menguante que se asomaba entre las nubes. Aceleré mi Yamaha R3, el rugido del motor rompiendo el silencio absoluto de la noche. El viento frío me golpeaba el casco, y a pesar de la chaqueta de cuero, sentía como el aire helado se filtraba hasta mis huesos. Al pasar el kilómetro 237, algo me hizo reducir la velocidad. No hubo un sonido ni un movimiento visible, sino una sensación visceral, primitiva, el tipo de advertencia que los instintos animales del cerebro humano aún conservan desde tiempos ancestrales. El bosque a ambos lados de la carretera parecía haberse vuelto más denso, más oscuro. Las sombras entre los árboles se extendían como dedos retorcidos hacia el asfalto. Sacudí la cabeza, intentando despejar los pensamientos irracionales. Cansancio, me dije, solo es cansancio y esta maldita hora. Pero entonces lo vi en el retrovisor. Una figura estaba de pie en medio de la carretera, exactamente donde yo había pasado segundos antes, a la distancia, bajo la luz tenue de mi faro trasero. Parecía una persona, alguien que necesitaba ayuda. Quizás sentí el impulso de detenerme, pero algo en la forma en que la figura se quedaba completamente inmóvil, sin hacer señas ni moverse, me detuvo. Aceleré. 5 minutos después, volví a verla. Esta vez estaba más adelante, al costado del camino, medio oculta detrás de un árbol. Parpadeé varias veces, confundido. Era imposible. Nadie podría haber llegado allí antes que yo, no a la velocidad que llevaba. Cuando pasé junto al árbol, giré la cabeza bruscamente. La figura no estaba ahí. El espacio estaba vacío. Me lo imaginé, pensé, aunque mis manos apretaban el manillar con fuerzas. Sombras, solo son sombras. Pero entonces escuché algo que heló mi sangre, el sonido de pasos corriendo sobre el asfalto. Detrás de mí, no pasos normales, eran demasiado rápidos, demasiado pesados, con un ritmo irregular que no correspondía a un trote humano. Era más parecido al golpe de un animal grande, pero con solo 2 extremidades golpeando el suelo. Miré el velocímetro, 110 kilómetros por hora. Los pasos seguían ahí, manteniéndose a la misma distancia. Aceleré a 130. El sonido continuaba implacable, como si la distancia no significara nada para lo que fuera que me perseguía. Mi corazón martilleaba en mi pecho tan fuerte que pensé que podría explotar. Las manos me temblaban sobre el manillar. No es real, me repetía una y otra vez. No es real. Una curva cerrada me obligó a reducir la velocidad. Cuando salí de ella, mi faro delantero iluminó algo en medio de la carretera que me hizo frenar bruscamente, derrapando peligrosamente. La criatura estaba a 20 metros de distancia. No era humana, aunque a primera vista podría pasar por serlo. Medía casi 2,5 metros, con 2 extremidades desproporcionadamente largas y delgadas. Estaba agachada en el centro del camino, con los brazos colgados hasta tocar el asfalto. La piel, si es que era piel, parecía gris y traslucida bajo la luz del faro, dejando entrever una red de venas oscuras pulsando debajo. Pero lo peor era su cabeza.
Era demasiado grande, ligeramente inclinada hacia un lado como si el cuello no pudiera soportar el peso. No tenía rasgos faciales definidos, solo una superficie lisa donde debería estar el rostro, excepto por una hendidura horizontal que podría ser una boca, y esa boca se abrió. El sonido que salió no era de este mundo, era como un chillido de metal rasgándose mezclado con el llanto de un niño, multiplicado por 10. Sentí como mis tímpanos vibraban dolorosamente. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que huyera. Mis pulmones se congelaron. No podía respirar. No podía pensar. Solo podía observar mientras esa cosa comenzaba a moverse hacia mí. La criatura se desplazaba de una forma antinatural. Sus piernas doblaban en direcciones imposibles con cada paso, como si tuviera articulaciones extra. Los brazos arrastraban por el suelo, dejando marcas húmedas en el asfalto que brillaban bajo la luz de mi faro. Algo en mi cerebro reptiliano tomó el control. Mi mano derecha giró el acelerador al fondo y la motocicleta salió hacia adelante con un rugido. Pasé rozando a la criatura, tan cerca que pude sentir el frío antinatural que emanaba de ella. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire nocturno. Era el frío de la ausencia, de algo que no debería existir. El olor que emanaba era nauseabundo, carne podrida mezclada con algo químico, como ozono después de una tormenta eléctrica. En mi retrovisor, vi cómo la cosa giraba su cabeza a 180 grados sin mover el cuerpo, siguiéndome con esa superficie sin ojos. Luego, se lanzó en persecución. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!, grité detrás del casco mientras la motocicleta alcanzaba los 150 kilómetros por hora en la recta que seguía. Tomaba las curvas al límite, inclinándome peligrosamente, rozando el asfalto con la rodilla. Las lecciones de conducción defensiva, las precauciones de seguridad, todo se fue al carajo. Solo importaba la velocidad. Pero cuando miraba hacia atrás, la criatura seguía ahí, moviéndose con esa horrible agilidad sobrenatural, ganando terreno en las curvas donde yo tenía que reducir la velocidad. Mi mente racional intentaba encontrar explicaciones, alucinación por falta de sueño, una broma elaborada, algún animal salvaje deformado. Pero esa parte racional se estaba ahogando bajo el tsunami de terror puro que inundaba cada pensamiento. Las lágrimas corrían por mis mejillas dentro del casco. Mis músculos gritaban por la tensión. Llevaba la motocicleta más allá de sus límites, más allá de mis límites. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron minutos, vi luces adelante. Un pueblo pequeño, apenas unas cuantas casas y edificios bajos, pero había luces encendidas, gente, seguridad. Gracias a Dios, susurré, sintiendo un breve momento de alivio. Aceleré hacia las primeras construcciones pintadas. Al girar bruscamente a la calle principal, aparqué frente a lo que parecía ser una gasolinera con una tienda de conveniencia. Las luces fosforescentes del interior parpadeaban débilmente. Me bajé de la moto con piernas temblorosas, quitándome el casco mientras corría hacia la puerta. Estaba cerrada. Golpeé el cristal con los puños desesperado. Por favor, ¿hay alguien afuera? Abran, por favor. Nadie respondió. Presioné mi cara contra el vidrio, mirando al interior. La tienda estaba completamente vacía. No había empleados, no había productos en los estantes, solo polvo y telarañas que indicaban años de abandono. Un frío diferente recorrió mi espina dorsal. No el frío de la criatura,
sino al frío del entendimiento de la horrible realización. Miré a mi alrededor. Las luces de la farola estaban encendidas, pero ahora que me fijaba mejor, varias parpadeaban erráticamente. Las casas tenían ventanas oscuras, algunas rotas. No había coches estacionados, no había señales de vida, ni siquiera ladridos de perro o ruidos de grillos. El silencio era absoluto, antinatural. El pueblo estaba abandonado. Las luces que había visto desde la carretera eran solo el sistema eléctrico automático, aún funcionando por inercia en un lugar que sus habitantes habían dejado hace mucho tiempo. Y entonces escuché un sonido otra vez, el arrastre de extremidades demasiado largas sobre el pavimento. Más cerca ahora, mucho más cerca. Corrí hacia mi motocicleta, pero antes de que pudiera encenderla, vi algo que me detuvo en seco. En la pared de la tienda abandonada había grafitis viejos, apenas visibles, pero uno en particular captó mi atención bajo la luz parpadeante. Un dibujo tosco de una figura alta con brazos largos, y debajo, escrito con spray rojo descolorido, 3 palabras en mayúsculas: no mires atrás. Más abajo, con letras diferentes, alguien había añadido: se alimenta del miedo. Llegó en 2019, evacuación obligatoria. Y aún más abajo, con lo que parecía sangre seca, los que miraron no salieron. El sonido del arrastre estaba solo a unos metros de distancia ahora. Cada fibra de mi ser me gritaba que no mirara, que supiera dónde estaba el peligro. Mi cuello quería girar por instinto, mis ojos ansiaban ver, pero algo en esas palabras, en la descripción con la que habían sido escritas estas palabras, me detuvo. Cerré los ojos con fuerza. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el casco. Respiré profundo, intentando controlar el pánico que me amenazaba con paralizarme completamente. Sentí algo detrás de mí, una presencia. El aire se volvió gélido y ese olor nauseabundo me volvió. Escuché una respiración húmeda, pesada, directamente detrás de mí. No mires, me repetí mentalmente. No mires, no mires. Con los ojos aún cerrados, me puse el casco, monté la motocicleta a ciegas, tentando con las manos. Encontré la llave, la giré, el motor rugió, abrí los ojos mirando hacia adelante, puse la marcha y aceleré. Durante los siguientes 20 kilómetros, escuché el sonido detrás de mí, a veces cerca, a veces lejos, pero siempre ahí. Cada segundo era una batalla contra el instinto de mirar el retrovisor. Sudaba copiosamente dentro del casco. Mi visión se nublaba con las lágrimas y el sudor. Los músculos de mis brazos ardían, tensos, como cables de acero. Pero mantuve la vista al frente. El sonido cambiaba. A veces era errante, otras veces escuchaba respiraciones pesadas que parecían venir del aire mismo. Una vez, juro que escuché mi nombre susurrando con una voz que no era humana. Javier. La voz era de mi madre, pero distorsionada, como si saliera de una boca llena de agua. No es real, me dije apretando los dientes. No es real, sigue adelante. La carretera parecía no tener fin. Cada curva era una agonía, cada recta una prueba de voluntad. Mi mente comenzaba a jugarme trucos. Veía sombras en mi visión periférica. Sentía que algo me tocaba la espalda, pero cuando movía los hombros no había nada. O sí lo había. No mires atrás, me repetía. Y entonces, cuando pensaba que no podría aguantar unos segundos más, que mi mente se rompería bajo la presión, vi algo en el horizonte que me hizo llorar de alivio.
la luz gris del amanecer teñiendo el cielo. Los primeros rayos comenzaron a aparecer sobre las montañas y con ellos el sonido se detuvo completamente, como si alguien hubiera cortado un cable. No reduje la velocidad hasta que el sol estuvo completamente visible sobre las montañas. Solo entonces me atreví a mirar atrás. La carretera estaba vacía, completamente vacía bajo la luz del amanecer. Me detuve a un lado del camino, me quité el casco y vomité en el arcén una y otra vez hasta que solo quedaron arcadas secas. Después quedé allí, de rodillas, temblando mientras el sol calentaba mi espalda y el mundo volvía a parecer normal, real, seguro. Lloré, no me avergüenza admitirlo, lloré como un niño, con sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. Cuando finalmente pude levantarme, revisé la motocicleta. Había marcas extrañas en la parte trasera, como arañazos profundos en el metal, que no estaban allí antes. Y en el asiento, justo donde yo me había sentado, había una sustancia viscosa y gris que desprendía ese olor nauseabundo. La limpié con hojas y tierra, tirándolos lejos antes de volver a montar. Llegué a mi destino 3 horas tarde, perdí el contrato, mi jefe me gritó, amenazó con demandarme por incumplimiento, le dije que podía irse al infierno y renuncié ese mismo momento. No pude explicarle lo que había pasado, no me habría creído, ni siquiera yo estaba seguro de creerlo, excepto por las marcas en la motocicleta y las pesadillas que comenzaron esa misma noche. Durante semanas después, investigué sobre la carretera del kilómetro 237. Encontré artículos breves en periódicos locales archivados. Evacuación misteriosa de San Miguel del Monte, 2019. Autoridades niegan presencia de amenazas en zona rural. 17 desapariciones sin resolver en carretera secundaria. Encontré un foro en una línea donde personas compartían experiencias similares. Algunos habían visto la criatura, otros solo habían escuchado sonidos. Varios nunca volvieron a publicar después de decir que iban a investigar personalmente. Muchas gracias por haber escuchado esta historia. Espero te haya gustado. Y si es así, suscríbete, deja tu like